Soy Isaac Ezequiel Iñiguez Marmolejo, estudiante de la Universidad de Guanajuato, y este es mi proyecto de investigación del ensayo de la materia de Derecho Administrativo. Es más que evidente que la corrupción está presente en nuestro país. Eso es un hecho. Estos actos pueden ser cometidos por servidores y funcionarios públicos. El mexicano ya no se sorprende, el mexicano ya sabe, incluso lo normaliza estos actos de corrupción. Esto se puede ver incluso en las opiniones personales acerca de los policías o de los políticos, que generalmente, no me lo negarán, son negativas y calificativas. Tampoco es de sorprenderse que, de acuerdo con Transparencia Internacional, México se encuentra entre los 50 países más corruptos del mundo. Varios son los intentos del Estado por atender y disminuir este problema. Uno de esos intentos es llamado Comité de Participación Ciudadana del Estado de Guanajuato. El objetivo principal de este ensayo será el análisis de la eficiencia y de la eficacia de este comité que forma parte del sistema anticorrupción del Estado de Guanajuato. Esto con el fin de determinar su valor y su influencia en el combate a la corrupción, en su disminución y en el fortalecimiento de la participación ciudadana. Se eligió delimitar territorialmente la investigación al Estado de Guanajuato. Esto con el fin de mantener un enfoque y de evitar posibles desviaciones de la investigación. Además, en el 2021, de acuerdo con cifras del INEGI, Guanajuato fue uno de los estados más corruptos del país. Durante el desarrollo del análisis expondremos una serie de conceptos y definiciones con el objeto de que entiendas a qué nos referimos con corrupción, qué es un acto corrupto, qué es la eficacia, qué es la eficiencia, básicamente entender el lenguaje de la investigación. Corrupción. Una palabra que utilizamos mucho, bastante. Acusamos de actos corruptos, de que un servidor es corrupto, un funcionario es corrupto, un empresario es corrupto, hasta el sistema es corrupto. ¿Pero qué? ¿Qué es la corrupción? ¿A qué nos referimos con corrupción? ¿Qué es un acto de corrupción? Bueno, Bejar Rivera, Gómez Cotero y Treisman, que se citó por Salazar al Tirano, hacen mención de que la corrupción es ante todo un abuso de poder, un acto discrecional, un abuso de la potestad, con el fin, con el objeto de sacar beneficio, de un beneficio propio o de un tercero. Siempre que se escandaliza un acto de corrupción, se tiende a culpabilizar a una sola persona, pero ¿realmente es así? ¿Realmente la corrupción es la expresión de voluntad de un solo individuo? No necesariamente. Guerrero Sánchez y Pérez Álvarez mencionan la idea de Hudson y Young, la cual defiende que la corrupción es un acto bilateral, es un contrato que se celebra entre dos o más individuos, siempre y cuando haya beneficios mutuos. Para darte un ejemplo de esto, hay que irnos un poco al pasado, al sexenio del minuto, no menos, como 5 minutos. Peña Nieto era el presidente de la República, había hermosos gasolinazos, protestas por aquí y por allá, pero sobre todo ocurrió un acto de corrupción que se hizo famoso en el país, el caso Odebrecht. Esta empresa inmobiliaria brasileña obtuvo contratos de construcción de obras públicas mediante el soborno a ciertos funcionarios públicos. Esto es un claro ejemplo de que el acto de corrupción es la expresión de varias voluntades, no es unilateral, es un contrato bilateral. Odebrecht no hubiera tenido esos contratos de construcción para obras públicas si los funcionarios no hubieran aceptado esos sobornos. Esto es un claro ejemplo de que la corrupción es una expresión de varias voluntades, es un contrato bilateral con beneficios mutuos. ¿Cuáles fueron los beneficios en este caso? Pues que Odebrecht obtenía los contratos y los funcionarios pues se llenaban los bolsillos de dinero. Así como la corrupción es una expresión de varias voluntades, es un acto bilateral, también es multicausal. Es decir, son muchas las afectaciones que pueden promover a los actores, a las personas a cometer actos de corrupción. Autores como Bejar Rivera y Gómez Cotero defienden la idea de que el propio sistema, el propio derecho, lo jurídico puede ser causante de actos de corrupción, poniendo como ejemplo a la jurisprudencia. Si se te hizo un poco revoltoso esta definición, este concepto, simplemente quédate con las ideas principales. La corrupción es un abuso de poder, es un acto de abuso de poder, es una expresión de varias voluntades, es multicausal y procesal, es decir, tiene varias causas y lleva un proceso.
La eficiencia es el máximo y mejor aprovechamiento de los recursos. Por ejemplo, y de manera muy general, podría ser el cumplimiento de un objetivo mediante el menor uso de tiempo y de recursos. Y la eficacia es el grado en que se cumple un objetivo, lo que se quiere lograr, qué tanto se logró. ¿Qué es el Comité de Participación Ciudadana? Bueno, metafóricamente hablando, este comité es como un puente que une la relación entre la ciudadanía y el sistema anticorrupción del Estado. Esto con el fin de disminuir la corrupción mediante la participación y el apoyo de la ciudadanía. Aprovechando que estamos mencionando las facultades, es importante que tengas un concepto, o al menos identifiques qué puede hacer y qué no puede hacer el Comité de Participación Ciudadana. De manera muy general, por encima de la mesa, el comité puede promocionar sistemas, actividades, talleres, programas que permitan la identificación y detección de actos de corrupción. También puede articular y acercar la relación entre la ciudadanía con el sistema anticorrupción del Estado, mediante sí mismo y mediante el comité coordinador. ¿Cómo es la relación entre el ciudadano, el comité de participación y el comité de coordinación? Bueno, pues es una relación jerárquica, participativa y cooperativa. Para analizar la eficacia, realizaremos un análisis del cumplimiento, del aprovechamiento de las investigaciones y de los proyectos llevados a cabo por los miembros de este comité. El aprovechamiento de las investigaciones es bueno, permiten identificar valor en la información proporcionada por sistemas o instituciones del gobierno. También permite identificar áreas de mejora en dicha información y posibles actos de corrupción o posibles áreas de riesgo, factores de riesgo para cometer esos actos. Aunque su aprovechamiento es bueno, podría ir más allá. Podría detectar actos de corrupción como tal, no limitarse a encontrar áreas de riesgo, factores de riesgo. Tras investigar el grado de cumplimiento de 16 proyectos, detectamos que tan solo 7 de ellos tuvieron un cumplimiento arriba del 90%. Es decir, solo 7 de ellos obtuvieron su máximo aprovechamiento y entran en lo ideal o casi lo ideal, que representa el 100%. En general, los proyectos tuvieron un grado de eficacia del 43.75%. Esto es menos del 50%, quiere decir que son ineficaces. Para la medición de la eficiencia acudí a datos proporcionados por World Justice Project Mexico, que nos muestran el nivel de adhesión por parte de los estados del país al Estado de Derecho. El año pasado, Guanajuato tuvo el segundo lugar de adhesión al Estado de Derecho con un puntaje de 0.48 sobre 1. El grado de ausencia de corrupción fue de 0.46 sobre 1. Además, fue el gobierno más abierto del país. Este año logró mantenerse en segundo lugar en adhesión al Estado de Derecho, pero en comparación al año pasado, tuvo un puntaje menor. La ausencia de corrupción en este año bajó 0.2%. Aunque sigue manteniéndose como el gobierno más abierto del país, su puntaje se vio reducido por un 0.10% en comparación al año pasado. Claramente se nota una disminución de adhesión al Estado de Derecho, un aumento en la corrupción y un gobierno más cerrado que imposibilita la participación ciudadana. Se deduce que el Comité de Participación Ciudadana del Estado de Guanajuato no tiene el peso suficiente para disminuir considerablemente la corrupción, tampoco para fortalecer de gran manera la participación ciudadana. Si bien el comité ha demostrado dedicación, tiene defectos internos que afectan sus resultados externos. Las actividades llevadas a cabo por el Comité de Participación Ciudadana junto a la ciudadanía se muestran ineficientes. Si bien es importante incluir a la ciudadanía, los resultados no tienen el suficiente peso para generar un cambio importante o un cambio significativo a nivel estatal. A opinión personal, el Comité de Participación Ciudadana debería centrarse más en actividades de coerción y menos en actividades de prevención, como lo puede ser las denuncias directas o el fortalecimiento de las consecuencias jurídicas. Habría que analizar las propias facultades del Comité de Participación Ciudadana para conocer si estas facultades son una barrera que le impiden realizar cambios significativos. Como conclusión general, el Comité de Participación Ciudadana no tiene el peso ni la influencia suficiente para reducir los actos de corrupción y fortalecer la participación ciudadana, por ende no cumple con su objetivo.